Unidad número 12, movimiento periódico. Penúltimo tema del curso de Física 1 de la Universidad Nacional. Entonces, vamos a ver el movimiento periódico. ¿Por qué tenemos que estudiar un movimiento periódico? Bueno, a nivel de universo, a nivel de mundo, a nivel de mucha aplicación tecnológica, muchos sistemas presentan un movimiento periódico. ¿Pero qué es un movimiento periódico? Bueno, es un movimiento que se repite una y otra vez, que va y viene, va y viene. Por ejemplo, la vibración de un cristal, el péndulo de un reloj, vibraciones producidas por un clarinete o un tubo, el movimiento periódico de un motor de combustión, la vibración de los átomos. Entonces, a nivel de universo, el movimiento periódico es muy importante estudiarlo. Entonces vamos a empezar con la sección 14,1, la descripción de la oscilación. Entonces vean, básicamente, ¿qué es una oscilación? Para estudiarla, vamos a hacer uso del sistema masa-resorte que hemos estado usando desde que vimos la ley de Hooke. Ustedes saben que todo resorte al cual yo le atasco una masa comienza desde una posición de equilibrio. Al resorte yo lo puedo estirar lo sostengo. Entonces digo que con respecto a la posición de equilibrio, comienzo a un desplazamiento X que le vamos a llamar amplitud, una A, que significa amplitud. Cuando yo lo suelto, vean que el resorte parte de reposo, luego va a ir avanzando en energía cinética, luego va a pasar por la posición de equilibrio, esta misma, pero recuerden que la fuerza del resorte es una fuerza restitutiva, es decir, aquí había algo estirándolo hacia allá. Entonces el resorte hace una fuerza restitutiva hacia allá. Esta fuerza del resorte impulsa el bloque de masa, provocando que pase por la posición de equilibrio y luego se vuelva a comprimir, o mejor dicho, se comprima. Pues claro, una vez que se comprima, va a llegar al reposo, se descomprime, llega al equilibrio y luego llega otra vez a la amplitud X, que llamamos al estiramiento máximo, le llamamos amplitud. Entonces, ustedes dan cuenta, es un movimiento que va y viene. Se suelta desde el reposo a, a un cierto desplazamiento X llamado amplitud, que es el desplazamiento máximo. Pasa por la posición de equilibrio. El resorte es una fuerza restitutiva. Por tanto, una vez que pasa la posición de equilibrio, el resorte se comprime, llega a un punto máximo de compresión, luego regresa, vuelve a pasar por la posición de equilibrio y luego llega a esa amplitud máxima, es decir, un movimiento que va y viene, va y viene. A esto le llamamos oscilación. Y de hecho, el sistema más sencillo de estudio es el movimiento de un resorte con masa. Entonces, recapitulemos. Desplazamos el cuerpo a la derecha a una posición A. A mayúscula se va a conocer como amplitud. ¿Qué es el desplazamiento máximo? Entonces, si ustedes lo piensan bien, si yo digo que mi origen es la posición de equilibrio, pues claro, el sistema va a estar oscilando, es decir, yendo de un lado a un otro desde una amplitud A
hasta una amplitud menos A, suponiendo que ese es mi cero, mi origen. Entonces, cuando el cuerpo, ok, estiro el resorte, una vez que lo suelto, recuerden que el resorte es una fuerza restitutiva, es decir, va a empujar la masa hacia allá. Cuando el cuerpo está en O, la fuerza neta, es decir, está en el equilibrio, recuerden que ahí no hay energía. La fuerza neta es cero. Pero a causa del movimiento restitutivo del resorte, va a rebasar la posición de equilibrio, comprimiéndose, llegando a menos A. Entonces, vayamos a OneNote para entender el movimiento. Entonces, tenemos el resorte, que lo está acá, en la posición de equilibrio. Esto es equilibrio. Este va a ser nuestro cero, nuestro X igual 0. Es decir, de este lado están los negativos y de este lado están los positivos. Estiramos el resorte. Entonces, vean, decimos que desde la posición de equilibrio, es decir, esta, hasta donde el bloque está estirado, es decir, esta, hay un desplazamiento llamado A. A es un desplazamiento y le vamos a llamar amplitud. Entonces, se suelta el bloque. Entonces, obviamente, recuerden que hay una fuerza restitutiva de resorte hacia allá, por tanto, provocando que el resorte llegue, se vaya moviendo. Entonces, por ejemplo, en un instante, pasa otra vez por la posición de equilibrio. En ese preciso instante de posición de equilibrio, ahí la fuerza neta es cero. Y luego, obviamente, del mismo impulso del resorte, obviamente el resorte se va a comprimir a una compresión máxima con respecto a la posición de equilibrio. Y bueno, recuerden que la posición de equilibrio era el punto cero. Por tanto, de acá a acá le vamos a llamar menos A, porque claro, lo máximo que se comprime, que se estira acá, tiene que ser lo máximo que se comprime. Tiene que haber cierta simetría. Entonces, una vez que el resorte llega a la compresión máxima debido al impulso original, pues obviamente el resorte va a volver. Recuerden, el resorte es una fuerza restitutiva, es decir, ahora, una vez que está totalmente comprimido, el resorte ahora va a querer ir hacia allá. Entonces, por tanto, el resorte se empieza a estirar otra vez, pasa por la posición de equilibrio y asumiendo que no hay pérdida de energía, obviamente el resorte va a llegar al desplazamiento máximo original. O sea, a la posición X de desplazamiento llamada amplitud. Entonces, ojo, si ustedes lo piensan, el resorte se va a mover desde la amplitud hasta la menos amplitud. Simétricamente, el máximo estiramiento tiene que ser igual a la máxima compresión, pero negativa, obviamente. Entonces, esto es el movimiento oscilatorio. Y hecho, usualmente, para estudiar este movimiento, usamos un sistema masa-resorte. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Aspectos importantes. En un movimiento oscilatorio hay una fuerza restitutiva. Esta fuerza restitutiva provoca que haya la oscilación, es decir, ir, venir, ir, venir. Entonces, en este caso, la fuerza restitutiva es la fuerza del resorte. Entonces, vean el caso A. Cuando estamos a una posición mayor que cero, es decir, más grande que la posición de equilibrio, recuerden que la posición de equilibrio es donde pusimos el cero, el deslizador se desplaza hacia la derecha. El deslizador, ¿verdad?
pero el resorte quiere volver a su posición original. Por tanto, la fuerza es menor que cero, se quiere restituir, quiere ir, ojo, yo me desplazo hacia allá en el sentido positivo, pero la fuerza del resorte va hacia allá en dirección negativa. Ok, se suelta el bloque, después de cierto instante el bloque va a pasar por la posición de equilibrio. Aquí estamos en X igual 0. Recuerden que en la posición de equilibrio definimos que ahí es el 0. Y bueno, recuerden que fuerza del resorte es K por X. Si X es igual a 0, netamente ahí no hay fuerza. Es decir, la aceleración netamente se hace 0. Ahora, del mismo impulso, obviamente el resorte ahora se va a ir comprimiendo y va a llegar a un desplazamiento negativo, porque recuerden que con respecto a la posición de equilibrio, estamos en el área negativa, desplazándose hacia allá. Pero recuerden que el resorte es restitutivo, es decir, si me estoy desplazando hacia allá, ahora la fuerza del resorte va hacia allá. Es decir, ahora la fuerza del resorte es positiva. Entonces, ese movimiento, si no hay pérdidas de energía cinética, se va a repetir una y otra vez. Esto es una oscilación básica. Vamos a introducir varios conceptos importantes. Entonces, conceptos importantes para una oscilación. La amplitud. La amplitud de movimiento la vamos a denotar con la letra A mayúscula. Es la magnitud máxima en valor absoluto del desplazamiento con respecto al equilibrio. Es decir, el valor de la amplitud siempre es positiva. Por tanto, por eso tomamos el valor absoluto, porque recuerden que puede haber un estiramiento hacia allá negativo que en valor absoluto es máximo y es igual al estiramiento máximo. Vamos a hablar de ciclo. Ciclo es una vibración completa, o mejor dicho, un viaje redondo. Es decir, cuando la masa pasa de la amplitud máxima positiva a la amplitud máxima en el lado negativo. Y de regreso es un ciclo. Es decir, un ciclo es comenzar estirado totalmente, devolverse hasta allá y luego regresar al máximo estiramiento. Vamos a hablar también de periodo. El periodo es el tiempo que tarda un ciclo y siempre es positivo. La unidad de periodo en el sistema internacional es el segundo, aunque a veces se expresa como segundos por ciclo. Está la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. La unidad de la frecuencia son los hercios, que equivalen a 1 entre segundo. Por fórmula, F va a representar la frecuencia. La frecuencia es igual al inverso del periodo, o también el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Por último, vamos a hablar de la frecuencia angular, que es el número de vueltas que hay en un círculo. Recuerden que un círculo es 2pi por frecuencia. Por tanto, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Esos son los conceptos básicos de una oscilación. Entonces, veamos un primer ejemplo.